Buenos días, nos encontramos de nuevo en la jornada, que es algo muy especial para los miembros de Tanín. Por ahí está Lorena, está Pepi, Bernardo, María Ángeles, Kiko. Nos produce una gran satisfacción estar aquí con vosotros en la jornada. Para nosotros es muy especial esta jornada porque nuestro mentor, que siempre lo recordamos, no se encuentra con nosotros. Por lo menos me queda la satisfacción que lo siento por Julián, y lo siento por Esther y por Juanmi, porque me ha tocado la ponencia más sabrosa, sin lugar a dudas. Porque Santiago nos va a hablar del azar, algo tan imprescindible, tan necesario y que hace que desde luego sea sabrosa. Santiago tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid de Arqueología. Es catedrático de la Escuela de Restauración de Bienes Culturales de Madrid, donde fue su director y fue director. Tiene un montón de más de 100 artículos de investigación en diferentes comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, Andalucía, sobre México. Tiene también investigaciones, igual que ha hecho prospecciones arqueológicas en las distintas comunidades, en Andalucía también y también en América. Tiene diferentes seminarios y charlas relacionados con la sal en la conferencia que nos presenta hoy sobre la sal y la salina en el interior, en la prehistoria y en la antigüedad. Concretamente nos habla de distintos puntos en la provincia de Cádiz. Este es un trabajo que hace con Francisco Giles, que tuvimos la suerte de tener aquí hace pocos años, y que es un trabajo compartido. Y ya sin más dejándolo, este trabajo ya lo habíamos leído con anterioridad, ya habíamos trabajado, queríamos haberlo traído antes. Por el tema de la pandemia ya no había venido, porque parece un tema muy interesante. La sal no viene solamente del mar, algo tan imprescindible, cómo se extrae, en qué lugares está, y yo que sé, dejo ya al experto que sea el que nos lo muestre y nos ilustre con este tema. Buenos días, muchas gracias por la presentación y al igual también al Ayuntamiento y sobre todo a la Asociación Tanín y a ustedes por estar aquí presentes. Lo que le vamos a hablar, en cierto modo ya lo ha anunciado, es la sal en zonas del interior, y básicamente el trabajo es un trabajo en equipo llevado aquí en la provincia de Cádiz, también con Francisco Giles, con la colaboración también del Museo de Villamartín, y parte de las ilustraciones y mapas están realizados por José María Carrascal. Decíamos como tema de introducción, básicamente hay que tener en cuenta que la sal está presente pues en todas las formaciones de los planetas que están en el espacio. La propia Tierra, los minerales y la roca tienen un componente en sal importante y significativo, lo mismo que los seres vivos, los terrestres, marinos, aéreos, aves y demás, tienen en su componente orgánico la sal. Dentro de los grupos humanos, la propia parte de los órganos, la propia sangre tiene un alto contenido salino, el propio sudor, las lágrimas. La alimentación humana requiere de este producto, incluso también la propia religión tiene distintos ritos en los que la sal está presente, en algunos casos también con un carácter, digamos, de mal agüero cuando se nos cae un salero o se la sal por la parte de la espalda. En la elaboración de productos y objetos como la propia artesanía, los cueros y demás, por ejemplo, en la industria química, la cosmética, los fertilizantes. Y luego hay otro elemento importante en el cual está la sal presente, la propia cultura de la primera edad del hierro, que se denomina Hallstatt, que significa sal, y luego las propias denominaciones de algunos pueblos: Peralta de la Sal, Arcos de las Salinas, por ejemplo, en Teruel, o Peralta de la Sal en el interior de la provincia de Huesca, indican lógicamente la producción de este producto. ¿Cómo conocemos y documentamos las antiguas explotaciones de sal en la prehistoria? Pues básicamente nuestros estudios se han basado, en muchos de los casos, en la búsqueda de zonas naturales
donde hay terrenos de formación endorreica, es decir, lo que son las propias lagunas, los humedales y afloraciones de fluidos salobres, esas costras de sal que aparecen en algunos fondos de las lagunas, los materiales geológicamente relacionados con el contenido de la sal, por ejemplo, los yesos, margas yesíferas, son indicativos de la presencia posible de una explotación salinera. Nos basamos también en la consulta de mapas y de bibliografía. Mapas geológicos, como veremos después, nos marcan las formaciones de terrenos aptos para la explotación de sal. La propia geografía también nos marca pautas y nos indican lugares importantes. La bibliografía, tanto de autores clásicos, por ejemplo, Columela, ¿no?, aquí ampliamente conocido, gaditano, que nos habla, por ejemplo, de distintos productos que se emplean para distintos potingues y mezclas para determinadas enfermedades, en el cual la sal o la miel son elementos importantes. Por otro lado, también estarían autores modernos en los que hay distintos manuales sobre las explotaciones de sal antiguas y sales actuales. Los propios archivos, es decir, también parte de nuestro equipo que busca también en los archivos legajos y tal sobre la formación de las propiedades y los impuestos que se pagaban también a veces como elemento de la sal. Localizando también los propios topónimos, como pueden ser palabras como minas, en algunos casos las minas son minas de protección de agua, no solamente minas para extracción de mineral y demás, arroyos y ríos salobres, el río Amarguillo, por ejemplo, muy común también en las tierras de Cádiz, nos pueden más o menos orientar sobre la posibilidad de encontrar una floración salobre. También hay determinadas acciones antrópicas, como puede ser la existencia de restos de fosas cercanas a estos arroyos, nos pueden ir marcando o indicando que hubo explotaciones antiguas. La existencia de bocaminas o también la aparición de restos cerámicos, que será lo que trataremos después, que es lo que empleamos el término francés briquetas, que son los restos de cerámicas que se emplearon en la época prehistórica para cocer el agua salobre y después romper una vez que ya haya precipitado la sal sobre el fondo de estos vasijas. La formación de la sal, pues básicamente tendríamos que remontarnos, y no es el caso, a hablar, por ejemplo, de las formaciones geológicas, del mar de Tetis, etc. Es decir, cuando se fueron formando los continentes y al mismo tiempo se fueron creando los mares y los océanos. Se crearon una serie de barreras, como estamos viendo en el apartado A, que fueron emergiendo y después moviéndose por distintos movimientos tectónicos, creando una serie de áreas que después crearon o formaron una serie de digamos de lagunas en las que en el grupo C y D sobre todo se van a ir compactando una serie de sales de sodio, de potasio, cloro, y a eso se une también en muchos de los casos las formaciones de distintos minerales que se van a ir depositando en esta zona lacustre, de tal manera que en muchos de los casos vamos a observar cómo parte de lo que será después las salinas continentales van a tener más abundancia de minerales que las propias marinas por el efecto después de los depósitos que se han ido creando, el viento, el aire y demás han ido depositando distintos minerales. Simplemente les voy a anotar lo siguiente, por ejemplo, las salinas de Alicante, tan conocidas y demás, tienen una parte que podríamos llamar de saleoducto, que va desde el interior de Pinoso, que está entre la provincia de Alicante y la provincia de Murcia, que lleva salmuera, agua del interior hacia las propias salinas, lo cual luego después harán las mezclas pertinentes. Quiere decir que ese dato es significativo e interesante. Bien, las formaciones de terrenos y minerales en los que podemos observar la extracción
de esas aguas buenas, de esas aguas salobres, se dan en niveles del Tías y del Keuper, que vemos en la parte de la izquierda, es un arroyo salado en espera, en la que la formación de esos elementos de minerales, de tierras, de margas y de yesos tienen una formación de 200-250 millones de años. Mientras que en otras áreas ya del interior peninsular también observamos una serie de manantiales en los que los materiales arcillosos y yesos son de formaciones más recientes, que serían del Mioceno, que tiene aproximadamente unos 20 a 7 millones de años, más o menos, en una horquilla demasiado amplia, pero en torno a unos 20 millones de años. En algunos casos, la formación de estas margas y estos yesos se han solidificado y han creado, por mediación de un diapiro, una formación rocosa, como por ejemplo en Cardona. Y esos diapiros se han extraído y se ha traído sal, pero sal de piedra, sal gema. Eso después se rompe, se puede lavar o hervir y se lleva al consumo humano. En otros casos, como en Remolinos, en el Valle del Ebro y en Zaragoza, esos niveles de diapiros y de formaciones geológicas tienen una potencia de varios cientos de metros y se extrae como si fuera una explotación de una mina, como si fuera un mineral. Por eso en muchos de los casos la formación y el estudio de las minas de sal dependen del Instituto Geológico y Minero. Y en este caso la explotación de sal en muchos de los casos no va directamente para el consumo humano, sino básicamente, por ejemplo, para carreteras o, por ejemplo, para evitar la formación de hielos o de nieve pues, en distintos aeropuertos y distintas vías de comunicación. Aquí tenemos ya, por ejemplo, el mapa geológico de Cádiz. Básicamente tenemos un circo ahí donde está la Iztuqui, entre la zona del bosque y la zona del pueblo de Prado del Rey, donde hemos centrado parte de los estudios. Esa zona rosácea, que más abundante aparece en este área de aquí, que se ve con el cursor, aparece en la parte norte, a ver si logro, en la parte norte de lo que están viendo ahí, se ve ese color rosa corresponde a la depresión básicamente del Guadalquivir y es donde más afloraciones de trías existen y por tanto más afloraciones de aguas salobres se producen. En el estudio que hemos iniciado en la provincia de Cádiz, dividimos la provincia en tres partes: la transición de la montaña a la campiña, con un área importante en Valle Salado del Prado del Rey y Pozo Amargo, la zona de un área de campiña donde aparecen elementos endorreicos, es decir, lagunas de poco fondo como en Estrellas Marqués o los tercios también en este caso en el puerto de Santa María, y después estarían las marinillas con elementos húmedos y demás que aparecen ya como un elemento paleomarino de carácter atlántico. Bien, gracias. ¿Dónde encontramos las estaciones de sal? Nosotros no vamos a hablar de las zonas marinas. En este caso representamos ahí una foto aérea realizada por Pascal en lo que es la capa en la zona del puerto de Santa María. Tenemos formaciones de manantiales en áreas del interior, como es la zona central, y pequeñas afloraciones salobres, como vemos aquí en el caso de las salinas romanas de Iztuqui, y en la parte inferior derecha se observa pues, una formación de afloración de agua salobre y al fondo pues, lo que es una bocamina. Es otro sistema de extracción de sal. En cuanto
al tema de referirnos al origen de la extracción de sal al margen de la extracción de sal en piedra, como hemos visto en el diapiro de Cardona, en Barcelona, que puede ser golpeando y extrayendo la sal en bloques, incluso en algunos países de Sudamérica y en algunos países de África todavía existen esos grandes lagos que han creado una costa importante de sal y entonces sacan bloques cuadrados de sal que luego después lo comercializan en distintas partes. Un elemento importante es la extracción de sal por medio del fuego, por medio de la ignición. Vemos ahí un trabajo realizado en una de las lagunas de Villafáfila, en la provincia de Zamora, por el equipo de Germán Delibes y Abarquero, y es un conjunto de cerámicas con un soporte cerámico y en la parte inferior son restos de lo que es un fuego en un círculo excavado en el suelo. Este sistema significa que una vez que han encontrado el manantial de agua salobre, hierven ese agua, las aguas buenas, y una vez que precipita la sal en el fondo de las vasijas, la rompen y lo que crean es un gran espacio, no un monte testacho como en Roma con las ánforas y demás, pero evidentemente crean un montículo con fragmentos pequeños de cerámicas a mano. Otro sistema más reciente y que se emplea se ha empleado y se sigue empleando, por ejemplo, en Cabezón de la Sal y en Leniz, en el País Vasco y en otras partes de Europa, es crear un horno que sería esta parte que vemos aquí, a ver si puedo marcarla, donde está la flecha, sería crear un horno con una placa en la parte superior que viene a ser una bandeja de metal, de hierro, que se cubre con el agua muera, con las aguas, y debajo se prende fuego y el agua va evaporándose y va precipitando la sal. Eso todos los sistemas de extracción de sal. Y la más normal sería la extracción por medio del calentamiento solar, que básicamente se difunde en la península a partir del mundo romano y algunos autores ya empiezan a hablar del mundo colonizador y del mundo fenicio. El sistema de ignición, ¿cómo sería? Pues en muchos de los casos sería abriendo un silo, un agujero en el suelo. Una vez que han obtenido el agua de un manantial, se hierve en unas vasijas de cerámica. Ahí estamos viendo en la reproducción cómo próximo a esa zona crean un cocedero y posteriormente, dentro de los periodos prehistóricos, se establece como un avance técnico más significativo una red, un horno, como estáis viendo ahí, una rejilla, y sobre la parte inferior meten la leña, calientan y demás, y la parte superior colocan las vasijas. Es una diferencia entre un cocedero, que es un agujero abierto en el suelo, ponen unos soportes bien de cerámica o bien de piedra, colocan sobre ellos las vasijas y luego todo el fondo se prende fuego y produce la ignición. Esto sería un poco la explicación del sistema de producción. En primer término, en la parte de la izquierda vemos a una persona vertiendo el agua sobre unas vasijas. Esas vasijas, en el fondo, se ha excavado un agujero, se ha metido leña, se prende fuego y sería un cocedero. En la parte de la derecha vemos a un individuo que está prendiendo fuego en lo que es un horno y sobre la parrilla colocarían las vasijas, y en la parte superior vemos a un individuo que va rompiendo las vasijas y van creando los panes de sal a ese respecto. El tema del briquetage, el estudio sobre todo en época prehistórica de este
sistema de extracción de sal por ignición, bien por cocederos, bien por parrilla, está representado en los últimos estudios en toda esta franja que vemos aquí. En el número 1 sería la Marismilla, que sería en la provincia de Sevilla y que fue el inicio de la investigación en España con el profesor de la Universidad de Sevilla, con Miguel Ángel, ahora no recuerdo el nombre, Escacena, exactamente, y después la única zona por el momento que ha dado ese amasijo de cerámicas rotas, fruto de ese cocedero o de ese horno de fabricación, estaría en la provincia de Granada, en Fuente Camacho, y sería el número 2. El área más donde hemos realizado casi todos los estudios e investigaciones estaría en el área de Madrid, lindando con la provincia de Toledo, que irían prácticamente desde el número 3 al número 6. En Cienpozuelos, como hablaremos después, en la zona del Valle del Tajo. El número 8 sería el estudio básico y fundamental, también en el inicio del estudio del briquetage, es decir, de los restos de fragmentos de cerámica, de ceniza que aparece, y con restos de arcilla que aparecen en Villafáfila con el estudio de Abarquero y de Germán Delibes de la Universidad de Valladolid. El número 9 es una de las salinas más importantes que están en uso, que se han vuelto a poner en producción, que están en Añana, en Vitoria, y también ahí en las excavaciones se han encontrado restos de briquetage, es decir, restos de fragmentos de cerámica, ese cúmulo de cerámicas y demás con restos de ceniza, con pruebas de carbono 14 que han llegado prácticamente al Neolítico, 3.000-4.000 a.C. Esto es la base en el estudio que estamos intentando realizar aquí en Cádiz y que de momento pues no encontramos. Sin embargo, por ejemplo, en los números 10 y 11, en la zona de Aragón, en Huesca, el número 10, en Peralta de la Sal, ahí hemos encontrado un pequeño vestigio de ese briquetage, de esos restos de cerámica unidos a cenizas y demás en un saladar en Peralta de la Sal. Y lo mismo ha ocurrido en Arcos de las Salinas, en el número 11, en la provincia de Teruel. En Cataluña, aparte del hallazgo del diapiro de sal gema o sal piedra de Cardona, tenemos en Geri de la Sal, cerca del Sor, donde suelen comprar los décimos de lotería que lo pasan por la Bruja y van muy cerquita. De allí pues hay unas salinas de interior y la han puesto 13 en funcionamiento, y las excavaciones han permitido establecer una cronología bastante antigua en cuanto al hallazgo de briquetas. Estas son las zonas de momento, y en Cádiz pues de momento tenemos un hueco en el estudio del origen de la sal en el Neolítico Calcolítico, que serían las fechas más antiguas que tenemos datadas como vestigios de explotación de sal mediante cocederos y mediante hornos. Seguimos. Este sería parte del estudio que iniciamos en torno al año 2000 en la provincia de Madrid. Se observa un cerro, que es una zona miocénica, restos blanquecinos de sal, un convento que la Iglesia después continúa con el fenómeno de la extracción de sal, y en la parte inferior se ve un montículo, y no sé si lo apreciarán ustedes, pero entre esos montículos hay uno que tiene un color rojizo, y ese color rojizo es el que ofrece los restos de cerámicas, el cúmulo de fragmentos de cerámica de la extracción de sal 14 a ese respecto. Se hizo todo un estudio con tablas tipológicas con relación a las piezas cerámicas. Esto sería prácticamente el abanico de este yacimiento. Recientemente, la campaña que llevamos a cabo en Arcos de las Salinas, en Teruel, este es el vestigio que nos permite documentar las piezas, los fragmentos cerámicos, los restos de ceniza, y después la reconstrucción que
que se suele hacer, en este caso lo hicimos con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, no crean que encontramos las vasijas enteras. Lo máximo, como se aprecia ahí en un tono oscuro en una de las fotos, son los fragmentos a través del sistema de terrazas. Hoy día, con sistemas informáticos y infografías, se consigue mucho mejor sin tener que realizar este tipo de actuaciones, pero bueno, en aquella época es lo que teníamos para hacer una reconstrucción de las formas y poder establecer las tablas que hemos visto con anterioridad. Y ya entrando en Cádiz, pues uno de los elementos importantes que van marcados ahí son una serie de puntos que verán ustedes amarillos, que serían las urgencias que hemos encontrado de aguas salobres, manantiales en los que estamos documentando la posibilidad de poder encontrar vestigios de explotación antigua. Por desgracia, después de múltiples, como verán, datos sobre afloraciones salobres, sobre todo teniendo en cuenta la abundancia de trías, que es esos materiales que tienen esos 200 y pico millones de años, pues no siempre esas afloraciones son recientes y no siempre se han utilizado en época prehistórica, al menos de momento. Las líneas que ven en azul, en rojo y en amarillo corresponden a un estudio que vamos realizando para poner en relación estas afloraciones salobres con las vías ganaderas, teniendo en cuenta que también Cádiz tiene un elemento importante en cuanto a la ganadería, y la ganadería tiene un elemento característico en la necesidad de buscar aguas salobres, y por tanto muchas de ellas nos las encontramos muy próximas o incluso dentro de las propias cañadas, veredas o también otro tipo de vías pecuarias. Esto viene a ser lo mismo, es decir, ya nos vamos centrando. Esta puede ser los sistemas, por ejemplo, que vemos de carácter endorreico en la laguna de la Estira del Marqués. Al fondo es Jerez de la frontera. Este paisaje se da fundamentalmente en época del estío. En época de invierno prácticamente la laguna está con una ligera superficie de agua de lluvia, pero una vez que se elimina el agua de lluvia, lo que aflora es el nivel de salitre, de sal en superficie, y da esas características. En otros casos, las afloraciones de aguas buenas o de aguas salobres aparecen en el interior de un arroyo, como es el caso de las salinas de Matanza, antiguas salinas de Matanza que hemos intentado documentar, y que aparecen en este caso las afloraciones también en el fondo del propio arroyo. En el propio arroyo aparece este tipo de... pero aquí lo vemos, las salinas de Matanza, y en otros casos las urgencias salobres aparecen en sitios insospechados. Es decir, el Trías puede aflorar en un punto, el agua de lluvia se filtra y crean unos manantiales en zonas tan verdes como las que estamos viendo. Y el centro del estudio, que por ahora llamamos avanzado, nos ofrece, por ejemplo, aquí lo que es en la vega salada del Prado del Rey y del Bosque. En la parte superior, que no me atrevo a señalar porque lo voy a pasar por encima, estaría el Prado del Rey, y en la parte de la derecha sería el Bosque, y marcando, como hemos dicho antes, serían pues las vías pecuarias, tanto el color naranja, que sería una de las vías pecuarias más importantes que veía hasta Gibraltar. En ese entorno encontramos la ciudad romana de Iztuqui y un poblado neolítico que está marcado en la parte inferior con un triángulo amarillo. A lo largo de esa franja que recorre la línea de la Cañada Real, aparecen en la parte izquierda las salinas de Iztuqui, las del Molino, las salinas del Carmen y las salinas de Hortales. Luego lo veremos con más detenimiento. Este es parte del estudio que realizamos con la ubicación de dichas salinas y el yacimiento de la ciudad de Iztuqui a la izquierda. Y estas serían las fotos
tomadas de esas afloraciones salobres. En la parte de la izquierda, todo ello corresponde a las salinas del Carmen. En la parte superior derecha se observan aún restos de los elementos de insolación de lo que son las salinas. En la parte izquierda es la floración salobre y en la parte de la derecha otra de las pequeñas floraciones salobres. Iniciamos también este estudio con la aplicación de drones para poder sacar la documentación más completa de lo que son las zonas de explotación de sal. Esto en la actualidad está cubierto de vegetación, pero se pueden observar, por un lado, los manantiales de agua salobre, por otro lado aparecen los calentadores. Los calentadores son grandes balsas que pueden tener entre 20, 30 o 50 centímetros de profundidad. De ahí llegaría el agua del manantial, reposaría durante un tiempo y luego después se pasarían a las eras, que serían esos pequeños rectángulos de no más de 10-15 centímetros de profundidad, donde reposaría el agua en los periodos de máximo calor, que serían normalmente abril-mayo hasta septiembre. Puede ampliarse más las fechas y ahí realmente es donde se produce la precipitación por efecto solar. Esto corresponde a las salinas de Ambrosio, hoy se llamaron también de Raimundo, y en la actualidad se llaman las salinas romanas de Ituqui. En la parte se ve lo que vemos, esos pequeños rectángulos, serían las balsas de cristalización o eras, mientras que las balsas en la parte superior se ve un parte de sombra, serían los primeros elementos donde se produce el depósito del agua y la decantación de las propias salinas. Estas serían las de Hortales, también en este área de la Vega Salada que está entre el bosque y Prado del Rey. Esta sería la carretera que nos lleva al Algar, y prácticamente estas salinas también están abandonadas, salvo las de Salinas Romanas de Ituqui. Estas serían las salinas. En la actualidad se pueden ver, se pueden visitar, hay que llamar por teléfono y tal, y José Antonio, una persona que lleva, al joven, que lleva la explotación y explica precisamente todos los procesos. Este sería pues parte de estas salinas en periodo precisamente de máxima producción. Aquí vemos parte de esos calentadores que serían los primeros depósitos del agua para que vaya depositando poco a poco toda una serie de minerales, y al fondo ese cerro es la ciudad romana de Ituqui. La ciudad romana de Ituqui tiene un precedente en el mundo turdetano, en el mundo musulmán, y luego tiene un yacimiento cercano de época neolítica. Aquí vemos en este siguiente paso pues lo que son las salinas de Hortales, las salinas del Carmen, y en el centro, en el color naranja, aparece lo que vamos a ver a continuación, que sería el descubrimiento, ya para ir finalizando, de lo que es el Arroyo Hondo. El Arroyo Hondo es el lugar donde hemos encontrado vestigios de una posible explotación de sal de época romana y por tanto por calentamiento por acción solar. Al fondo vemos ese cerro, ese montículo, y es la ciudad de Ituqui. Este sería el pozo actual que sigue emanando agua. Aquí vemos el arroyo próximo a ese pozo y una serie de lajas de piedra colocadas que corresponden a balsas de calentamiento. Esto corresponde a las salinas romanas de La Guardia. Si se meten ustedes en lo que ven a continuación, www.anabat.org, ahí pueden ver todo el proceso de excavación de salinas romanas en La Guardia, en la zona costera de Pontevedra, y el sistema viene a ser el mismo que el que hemos encontrado y que estamos viendo en el Arroyo Hondo. Y vemos aquí,
pasado un tiempo, es decir, en muchos de los casos la visita a floraciones salobres nos hace cambiar, como se está viendo en todo el ecosistema, y cómo esas balsas que vemos con la flecha roja corresponden básicamente a lo que son las eras de cristalización. Donde está la cruz aparece la estrella negra, es donde se recogieron fragmentos de cerámica que veremos después, de cronología romana del siglo II, siglo III, y el pozo está muy próximo a esta zona de aquí. Estas son las piezas que están en el Museo de Villamartín, ya dijimos que trabajamos con ellos y las piezas están depositadas ahí, y lo que hemos hecho por el momento es este descubrimiento, independientemente de todo el trabajo de investigación que lleva el buscar las afloraciones salobres y también el poner en relación esas afloraciones salobres con, por lo menos, con la documentación de las vías pecuarias, y establecer también otra relación de uso de la sal, independientemente de la sal en el momento prehistórico. Y nada, pues, muchas gracias. Eso es todo.